todos, continuamos con nuestro estudio de los institutos de la ley bíblica. Hoy vamos a ver la ley como poder y discriminación. Amén. Ok, pregunta número 1, dice, a la luz de esta sección, ¿cómo debemos considerar las leyes sobre la discriminación? La primera pregunta. Bueno, en esta pregunta yo considero que, según lo que estamos leyendo, que las leyes sobre la discriminación son justas, necesarias e ineludibles. Porque son justas porque son dados por Dios, un Dios todopoderoso, que 3 veces santo, y que las has puesto para que toda la criatura, toda su creación se rija. Son necesarias porque así se hace la distinción en quiénes son aprobados y desaprobados. Y también son ineludibles porque sin esa caemos en hacer libertinaje, en crear autonomía y también finalmente en muerte, porque ante Dios nunca va a permitir este tipo de situaciones, un mundo que Él creó. Yo la tomé por el sentido de estas leyes que buscan la igualdad para todos, que promueven que hay cierta discriminación hacia cierto grupo de personas y entonces que se supone que debemos ser todos iguales, pero yo creo que, pues obviamente como leemos está erróneo, ¿no? Sí, porque necesariamente una ley siempre está discriminando, siempre discrimina. O va a hacer parecer que no lo está haciendo para beneficiarse y pues sí, continuar en la discriminación. O sea, una ley necesariamente tiene que discriminar, porque como decía el hermano José, o sea, sí, como muestra quién está en lo correcto, quiénes están en lo bueno o en lo malo, quiénes están haciendo algo equivocado. Entonces, necesariamente cualquier ley va a discriminar. Y si estas leyes que hablan sobre la discriminación de cierta clase de personas buscan la igualdad, de todas maneras están discriminando. Siempre, siempre se va a estar discriminando. La ley por necesidad tiene que excluir a unos e incluir a otros. Como Pablo dice, alentar al que se comporta de manera correcta y castigar al que se comporta de manera errónea. Siempre se está discriminando. Entonces, podríamos decir que la ley es discriminación y porque discrimina el bien del mal. Tiene que haber una diferencia, marcar esa diferencia. ¿Verdad? Claro. Bueno. Correcto. Debemos considerar la discriminación de acuerdo a los hechos, de acuerdo a la justicia. No es una discriminación en base a la raza, o una discriminación en base al trasfondo familiar o hacer un juicio porque este es más pobre, el otro es más rico, entonces los castigos van a cambiar. Es una discriminación no en base, digamos, a todos estos elementos, ¿no? que en el Estado está presente. Es una discriminación entonces en base a la justicia de Dios. Como bien han dicho ustedes, el mismo castigo hacia un pobre que roba y un rico que roba merece la misma discriminación. Así, si un rico asesina, un pobre asesina, se requiere la misma discriminación. Discriminar entre la víctima y el asaltante, la víctima y el culpable, esa es la base de la discriminación, de acuerdo a la justicia y no de acuerdo a situación de la persona, sino en cuanto a hechos, delitos, pues cosas concretas, para poder discernir y discriminar la causa o el delito, el daño que se está viendo. Entonces, sí o sí debemos ver esa discriminación y está presente
y es en base a la justicia, a la ley de Dios. A mí llama la atención porque cuando hablamos de discriminación, lo primero que se nos viene es la parte, le damos Negativa. una connotación negativa y esto nos da como una influencia. A mí me hace recordar, no sé, las clases en el colegio que hablaban de la discriminación, Sí. pero Sí. no, es un término súper cargado ideológicamente. Mm. Claro. Y que bueno, como también aclara ahí Rosroni, que siempre que hablan de estas leyes de discriminación, cuando estos grupos buscan igualdad, lo que están buscando realmente es tener poder, ¿sí? Siempre están detrás del poder, porque quien discrimina, o sea, es porque están ejerciendo la ley o el juicio y son los que tienen poder de hacerlo, ¿sí? O bien sea una autoridad delegada por Dios o Dios mismo, y ellos se buscan como suplantar en eso. Al decir que quieren igualdad, como decimos, siempre están excluyendo a alguien, siempre discriminan a otro, siempre hay un tipo de discriminación. Ujú. Y eso es lo que buscan de trasfondo con esas leyes de discriminación modernas, que buscan ponernos en igualdad a todos. Al final es tomar el poder para un grupo de personas. Exacto. En el contexto estatista, la discriminación disfrazada de igualdad al final va a fortalecer la injusticia y la maldad. O sea, la discriminación es favorecer entonces a lo malo. En la ley bíblica la discriminación es alabar y favorecer a lo bueno. Por eso hay tanta injusticia por parte de no nombrar esta palabra discriminación, porque es fuerte para los humanistas. Y también por eso mismo ha perdido los castigos correspondientes, ¿no? Casi si uno se defiende a un ladrón y si este chavo que se defiende ante un ladrón sabe artes marciales y lo ocupa para defender, al final la ley va a caer contra el que se defendió y el criminal puede demandarlo porque usó su artes marciales o técnicas que el mismo Estado le hace a él que firme que no lo debe usar. Mm. Sí, Imagino que allá pasa igual. claro, yo creo que en todo Latinoamérica, sea como sea, siempre una ley discrimina o avala bien la maldad o aprueba lo correcto y lo exhorta, lo anima. Exacto. Lo mismo sucede con las armas. Una discriminación mala hacia las armas, concepto malo, o sea, el que tiene armas, el ciudadano que está armado es malo, pero Y las si te armas das, para la... ¿Mm? si te das cuenta del tema de las armas, cuando tú le prohíbes el uso de armas, al final es más fácil Sí. Para el final, tener un arma por el mercado negro, porque no hay registro, no hay nada. Entonces es mucho más seguro tener un arma por mercado negro que tener un arma por legalmente. legalmente, sí, A mí hay eso fue muchas como trabas que el me voló la gobierno cabeza. pone para evitar que la gente se defienda a sí misma y pues quiera pedir libertad, ¿no? O sea, en cualquier caso, un hombre podría defender su propiedad privada, su vida, que son pues obviamente cosas que no quieren que defendamos, ni la vida, ni la propiedad privada, ni la libertad. Ujú. Exacto. Básicamente Y es... los protege a la gente que realmente usa estas armas no para buenos fines. Los protege porque en realidad esas armas no tienen, No hay cómo están, seguirlas. claro, Exacto. O sea, como pertenece a ese mercado, no hay cómo rastrear quién la compró, quién la ha tenido, quién la aporta. Sí, no hay un los control. encubre. Sí, les En ayuda. el nombre de la justicia social o en el nombre de la igualdad, entonces desarman a los buenos y a los criminales fortalecen más fácil ahora de hacer estos delitos, porque ya saben que la probabilidad de que un 90% a 10% de que esta familia no tenga realmente armas en casa. Obvio, Ahí se ve la de... Ujú. y que si ellos no van a dejar de conseguirlas. Sí, el hecho de que sean ilegales no va a hacer que una persona
que por sí tiene un problema de desviación moral, no quiera robar o no se vaya a buscar los medios para hacerlo, si eso no los va a cohibir. Y al fin y al cabo los malandros siguen teniendo sus armas. Y Ellos sí, es, exacto, ellos sí tienen acceso, sí, ellos sí pertenecen a ese mercado negro, ellos sí pueden negociar con quienes tienen las armas y ellos son los que las acaban teniendo por esas mismas formas. Y si el ciudadano común lo hace, ahí sí se ve perjudicado o le ponen sí, miles de trabas. y lo más, no sé, lo más interesante de todo esto es que de dónde salen estas armas. ¿Quién tiene acceso realmente a estas armas? El Estado. Entonces, por dónde venden, ellos son los que proveen, po. Entonces, es un negocio tremendo, en fin. Sí. Continuemos con la discriminación. Man- Es un buen ejemplo para ver la discriminación del Estado Sí, a favor del mal. Sí, gracias por unir la idea. no, está en total relación con el tema. La pregunta número 2, creo que nos serviría porque empata todo. ¿En qué se diferencia la discriminación de los prejuicios? Ay, ya. Esta me gusta porque la escribí. Ya. De la discriminación separa, pero hay un estándar. Hay algo que nos dice fuera de nosotros, fuera de nuestro, como de nuestros sentimientos, que nos dice qué es lo bien y qué es lo que está mal. En cambio, el prejuicio, el estándar viene de uno mismo. Uno se pone su propia ley y es Sí, el prejuicio acaba siendo muy subjetivo, ¿no? Aunque también se ha influenciado de muchas opiniones que acaban también generando ciertas ideas negativas hacia algo o hacia alguien. ujú. Y sí, No la hay, discriminación siempre tiene como ese estándar y pretende como también evidenciarlo. El prejuicio tiende a ser más como interno o interior de uno. en esa parte me puso a pensar de que estos prejuicios que se van formando en las personas, o sea, ¿en qué momento se van formando? Por ejemplo, en el colegio, de primaria, secundaria, universidad, se van formando sí o sí, se van formando de alguna u otra manera, y esta educación está gracias al Estado. Entonces, cuando, por ejemplo, yo puedo discriminar según la ley de Dios, puedo discriminar algo que está moralmente que no es aceptable ante Dios. Pero entonces, como una persona está adoctrinada bajo los supuestos de otro Dios, de una vez ya cuando yo, por ejemplo, declaro de que esto está mal, pero según la ley de Dios, entonces me comienza a decir que yo soy un discriminatorio según ellos y Como que si fuera negativo. O sea, exactamente, lo dice como peyorativamente. exactamente, y no según el estándar absoluto de Dios. Entonces, eso es lo que estaba mencionando el hermano Sáez, pues que ya, o sea, la misma palabra ya tiene una carga ideológica de que no va conforme a lo que es la verdad de Dios. Ya se entiende como esto, ¿no? Me estás discriminando, por ejemplo, porque soy de color o porque tiene esas tendencias homosexuales o cosas por el estilo. Ya comienza una vez el pensar de las personas. Pero ¿cómo ha sido formado eso? En la educación de la primaria, secundaria. Ya los padres, por ejemplo, ya no están educando conforme al estándar de Dios, sino que está dando la educación para el Estado, para las escuelas públicas, las escuelas privadas, la televisión, los medios, etcétera. Entonces se ve algo más subjetivo, porque al final termina siendo subjetivo en esa parte de lo que piensan las personas al momento de señalar que algo está mal, algo está bien. Ok, sí. O sea, al final la discriminación que enseñan hoy en día es prejuicio, podríamos decir, sí, que se basa no en cuanto a la justicia, el bien y el mal, sino en cuanto a estereotipos o creencias, incluso raza. Entonces el prejuicio no se basa en los hechos, no se basa en la causa para ir recién dar un veredicto, ¿no? Sino que es anterior, un juicio sin ver estas causas. Eh, y lo que dice usted, ¿no? Es más subjetivo, es más de uno,
En un prejuicio no hay consenso, no hay investigación, no hay, digamos, una lealtad a la justicia. Incluso el Estado mismo, así como estamos dando ejemplo anteriormente de cómo favorece a los criminales, hace una discriminación. Así también en sus funciones donativas en beca o cosas por el estilo, o ayuda en dinero, bonos. Podemos ver que el Estado discrimina también en base a prejuicios, porque ahora no estoy diciendo esto que el Estado debe hacerlo, o sea, el Estado no lo debe hacer, pero es para examinar cómo se contradice el Estado, ¿no? Cuando un niño es pobre, pero no tiene apellido indígena, no lo apoyamos, porque solamente este dinero está reservado para niños que son pobres, pero tienen un apellido indígena. Sí. Entonces tú puedes ser pobre, pero no tienes apellido indígena, entonces no te podemos ayudar con esta beca. Pero no discriminamos. Pero no somos racistas, no somos racistas. Se lava las manos. También la ayuda ahorita del COVID, según el Estado, está para beneficiar, ¿no? Entonces los inmigrantes reciben más beneficios que los mismos ciudadanos. Entonces hay varias quejas, he visto por ahí que cómo le dan tanto dinero a ellos por hijo o por cuánto. O sea, yo no estoy diciendo que el Estado debe hacer eso, pero estamos examinando cómo el Estado discrimina y se da a conocer que al final él juzga por prejuicio. Sí. Y no por los hechos. Ya sea porque vienes de esta nacionalidad, te vamos a ayudar. Si tú eres de Chile, espérate un poco. Entonces, no es por hechos. Pueden tener las dos las mismas condiciones, pero el Estado siempre va a favorecer por el prejuicio. Sí. Un ejemplo así, que ahora lo pensé demasiado claro, es que, no sé, si ustedes, sí, pues ustedes sí saben, que acá en Chile empezaron a limitar qué es lo que podemos comprar, y el Estado es el que dice qué es esencial o no, hasta el punto de que ahora están los trabajos, nosotros no podemos decidir qué es esencial. Entonces, ese tipo de discriminación es potente, muy fuerte. Sí. Claro. No, aquí también. Y el punto es, están tan preocupadas las autoridades por detener a las personas que van a sus trabajos o que quieren seguir su vida cotidiana, que acaban permitiendo que las personas que están cometiendo actos delictivos los puedan hacer con total libertad, mientras que las autoridades están mirando cómo pueden multar a aquellos que van a trabajar, cómo pueden, sí, de alguna manera cohibir la libertad de salir a la calle, de hacer compras. Están permitiendo que los delincuentes actúen, sí, mientras que la policía está ocupada tratando Claro. sí, de juzgar de manera errónea a aquellos que tratan de ganarse la vida por sí mismos, están permitiendo que otras personas actúen mal. El enfoque total de donde van a aplicar la discriminación es erróneo. Lo que el ser humano sabe es mostrar sus inconsistencias, es mostrar que son incoherentes totalmente, viven mentira, porque su fundamento es falso. Entonces podemos llamar eso, en vez de, llamamos al Estado, es el que hace este prejuicio, levanta su propia ley y su propio sistema, y él elige qué es lo que es bueno y lo que es malo. Mientras ahora estamos recuperando el término de discriminación y poder aplicarlo a la ley, ¿verdad? Así que no se sientan mal si les dicen discriminadores. Sí, es ese punto, ¿no? Y lo utilizan como si fuese una ofensa, como si fuese algo negativo. Y todo el tiempo estamos discriminando, ¿sí? Siempre estamos tratando de hacer una elección fundamentados en algo. O sea, no se tiene que ver de manera negativa. O sea, sí hay prejuicios que son erróneos, pero no es lo mismo que discriminar fundamentados en la roca o en la santa ley de Dios. Sí, o sea, tener este fundamento consistente e inalterable. Por ejemplo, si un momento llegas a también tú mismo a actuar en contra de lo que ya es tu fundamento, te pueden, por ejemplo, llamar la atención, te pueden corregir.
Entonces no es algo de que tú te jactas de tenerlo, sino que también te sirve a ti para tu santificación. ¿Cómo obtiene el cristiano el poder de la justicia? Sería bueno ahí hablar un poco del poder. Sí. ¿Cómo se ejerce el poder y quién lo da y por qué? ¿Cómo obtiene el cristiano el poder de la justicia? Reconociendo quién tiene el poder absoluto. Si reconocemos que Dios tiene el poder absoluto, ya vamos por buen camino. Reconocemos que hoy en día el ídolo, el Estado, tiene el poder absoluto, vamos por mal camino. Entonces, reconociendo que ahí Rushdoony corrige a un liberal, ¿no? Liberal, Que sí. sí, que el poder corrompe. El poder corrompe, ¿no? Es Sí. una media verdad, ¿no? Obviamente el poder indebido y el poder fuera de los límites que Dios da va a corromper, pero en sí el poder también bendice cuando lo hacemos en los límites de la ley de Dios. Y ahí da el ejemplo del Padre, ¿no? Sí. Entonces debemos reconocer que todo el poder viene de Dios y Dios delega poder a la familia en su propia esfera, al gobierno en su propia esfera, poder también a la economía, tanto vendedores como compradores en su propia esfera. Y todas las esferas interactúan, ¿no? Respetando ese poder que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos un poder y deberes y responsabilidades. Podemos hablar de poder que Dios delega, es también como autoridad, ¿no? Pero autoridad debemos entenderlo como responsabilidad, ¿no? Nos da responsabilidad. Yo como hijo, con mis padres, tengo una responsabilidad de honrarlo y tengo ese poder delante de Dios que Él me ha dado, ¿no? Y así podemos dar ejemplo. O sea, no, es algo súper cortito que en realidad lo que yo veo es que el poder se manifiesta por el orden que Dios establece. Eso. Sí, es la aplicación de la ley, ¿no? Cuando hay poder se muestra como esa forma de coerción, de poder corregir también. O sea, el poder tiene esa esfera y lo que decía el hermano Sassi recalcaba que Roger trataba de refutar. El poder en sí mismo no es malo. Sí, está el poder sobre, por ejemplo, lo que el Señor nos da. Sí, tenemos un poder sobre aquellas cosas que poseemos y si las sabemos administrar de manera correcta, van a ser para la gloria y honra de Dios. Entonces el poder no es necesariamente malo y se ejecuta por medio de la coerción de corregir lo malo y de corregir lo bueno con base a la ley, que es la que otorga el poder. Quien está estableciendo la ley tiene el poder de qué, de juzgar con base a esa ley y hacer un castigo o corregir a aquellos que no se sometan a esa ley o respondan de acuerdo a lo que se establece, ya sea el orden que sea. Sí, en esa parte, por ejemplo, cuando Santiago menciona, ¿no? Que realmente no es el dinero el que te vaya a corromper, sino ese ídolo, ese amor que tú tienes por ejemplo, emperar el dinero o tenerlo como mayor gozo que gozarte en el Señor, es lo que te trae a ti las consecuencias, ¿no? Tu propia concupiscencia. Entonces, tenemos hoy, por ejemplo, la escritura y el fundamento de la ley bíblica, y ese es el que nos marca el paso para seguir, para emplearlo de la mejor forma, y podemos gozar y nos puede beneficiar a todo el pueblo de Dios. Así que, ¿cómo tiene el cristiano el poder de la justicia? Aplicándola conforme a la escritura, conforme a lo que él ha establecido. Cuando nos desviamos, que es lo que sucede, las malas consecuencias. Por ejemplo, vemos los ejemplos de naciones que trataron bueno, en su práctica, de utilizar este poder para su propio deleite, para su propio endiosarse, por así decirlo, y terminaron muy mal. Entonces, bueno, tenemos la escritura, tenemos la historia para ver estos ejemplos. Sí, claro, y es que ¿qué poder podría, por ejemplo, ejecutar un padre sobre sus hijos? Sí, o sea, si no hay una ley sobre la cual el padre deba juzgar que un hijo se comporte de una manera errónea y otro se comporte de una manera correcta,
no podría tener, o sea, no tiene poder para juzgarlo ni para, pues, castigar a uno y alentar al otro. El poder se fundamenta en una ley, en algo que les da un estándar para juzgar. Lo que mencionaste, por ejemplo, las a conductar a los hijos, reprenderlos, darle vara. Ellos pueden utilizar la escritura para corregir sus hijos, pero si por ejemplo terminan airándose y terminan como descargando, es como que utilizaste todo esto lo que Dios estableció en mal función, pues. Y tiene sus consecuencias hasta en los niños, pues, cuando vayan creciendo, todo esto. Claro, y es que el padre podía tener ese poder de decirle a un hijo que, qué sé yo, que algo que consideramos malo, pues en su hogar sea bueno y no lo corrija, ¿sí? O sea, cuando tienen poder dictaminan esa clase de leyes. Siempre pasa lo mismo. Dice la número 4. Basándonos en los comentarios del doctor Bruce Rooney, ¿podemos esperar estar alguna vez en armonía con el Estado? Hermano, o sea, tú estás comentando que, según el comentario, que sí. Dependiendo del contexto del libro, o sea, cuando trata de identificarse con el Estado. Como decía Valeria, el Estado Rooney lo considera como en la esfera del gobierno civil. Ok. Bueno, Cuando lo vemos en el contexto de hoy, Sí. ese es el Estado que Rooney ataca, obviamente no podemos esperar estar con armonía con el Estado, porque ya Rooney también dice, su base es humanista, la fe del hombre, y detrás de la religión del Estado está eso, el hombre siendo Dios. Entonces esperar una armonía de dos fe que chocan, la fe en el único Dios verdadero y la fe del Estado del el Dios, el único hombre, obviamente no va a haber armonía en ese contexto. No, Cuando pues. Rushduni trata de hablar del Estado, hablando de la esfera y hablando del gobierno civil, ahí se puede ver algo, pero hay que entenderlo siempre en el contexto, a qué se está refiriendo. Sí. Entonces no hay comunión de las tinieblas con la luz. No. Claro, Bueno. así iba a ser, así estaba viéndolo yo, ¿no? O sea, no, porque no va conforme de lo que él estaba presentando, Estado como magisterio y todo esto. Eso. En el contexto del comentario, ¿no? Que estamos leyendo. Quinta. ¿Somos culpables de violar el primer mandamiento si la violación es involuntaria? Somos culpables de que hayamos quebrantado el primer mandamiento, que sería no te harás dioses, ¿verdad? Delante de mí. Aunque lo hagamos de forma... ¿cuál es la palabra que utilizan? No me acuerdo. Involuntario. Involuntaria. Yo creo que sí, por un tema de que quebrantamos, el hecho de quebrantarlo ya nos hace culpables, sin mencionar que ya llevamos el pecado ya de la caída. Entonces, mi respuesta es sí. Sí, correcto, y la pregunta que viene confirma que sí. El pecado involuntario puede ser el sincretismo. A veces la cultura cristiana ya nace con una mezcla. Ujú. Esto va ligado también a la otra pregunta, que la 6. Pero Steven Siper, hay un audio que la adoración moderna a Baal. Vale, sí. Está muy bueno ese escrito. Y él dice, no, hubo una etapa en Israel que el sincretismo era tan fuerte que ellos nacían ya que adorar a Dios era ir a los cerros, a las imágenes. Sí. Para ellos parecía que eso era lo correcto. Entonces ahí están pecando, obviamente, involuntariamente, pero pecado. Y igual sufrían las consecuencias. Incluso hasta el Josías se tuvo que leer la ley para recién darse cuenta que eso no era adoración de Dios. Equivocado, sí. Entonces es la herencia del sincretismo por la falta de estudiar la ley de Dios. Entonces, aunque lo hacemos involuntariamente, es pecado, porque sufrimos las consecuencias.
la iglesia, al involuntariamente a atribuirle atributo al Estado que no les corresponde, cae en ese pecado involuntario. Muchas de la iglesia no tienen idea de esto, por malas enseñanzas, heredaron malas explicaciones de Romanos 13, en adorar por las autoridades, a orar por ellos en cuanto a que, como si fueran correctos, ¿no? Entonces, pecan involuntariamente en muchas de las iglesias o comunidades cristianas y obviamente caen las consecuencias. Sí, eso no lo se va del castigo, ¿no? De lo que necesariamente pasa, lo que tú dices, la consecuencia, el efecto. Pero la relación que hace del primer mandamiento con el poder, ¿no? De la forma en la que no tendrás otro poder aparte del único poder absoluto que es el de Dios. Entonces sí, al fin y al cabo, aunque sea involuntario, porque pues ya obviamente tienen un poder sobre nosotros, tenemos un poder que no es el poder de la ley de Dios por encima de nosotros, aunque es involuntario, aunque nosotros ni siquiera lo aprobamos, simplemente nacemos ya acá, no nos quita sí, de la consecuencia ni de que sea un pecado. Al fin y al cabo, pues por eso estamos tratando de volver a la ley del Señor y arrepentirnos de nuestra maldad, que entendemos que obviamente estamos reconociendo otro poder fuera del único poder que debería ser reconocido. Claro, en esa parte no es como que, ok, te perdono porque fue involuntario, te perdono porque, ok, no sabías, se entiende. No, eh, Dios se ha revelado y ha dado su palabra, no tenemos excusa. Entonces, es nuestra responsabilidad hoy, como creyentes también, con los otros hermanos también, en hablarle y enseñar y darle integralmente toda la escritura. Porque ahora comprendemos nosotros, por ejemplo, podemos comprender que involuntariamente lo están haciendo, involuntariamente lo hicimos nosotros en algún momento. Y ahora también como responsabilidad también, bueno, para decirles a ellos también sobre esta parte. Sí, ahora imaginen, si hay consecuencias para los que involuntariamente están pecando contra el Señor, imagínense en cuanto más para aquellos que enseñan con conciencia, con conocimiento, que no está mal reconocer otros poderes. O sea, si involuntariamente hay consecuencias, involuntariamente se ve como un pecado que no tiene excusa, cuanto más para aquellos que enseñan a favor de otros dioses, de otros poderes, de otras leyes. Hay consecuencias. Y bueno, ahí va la 6, ¿no? Compatibiliza la idea de que somos violadores del primer mandamiento de Dios por herencia, pero al mismo tiempo responsables de nuestras violaciones. Digo que sí porque, o sea, por herencia, por nuestra naturaleza, y debido a esa naturaleza pecamos. Así que no es algo como Dios no creó en primera instancia criaturas perfectas para ejercer dominio, para obedecer, y posterior a eso ahora tenemos esta naturaleza y sí, somos responsables por cada una de nuestras violaciones. En esta parte creo que voy a recordar un poco sobre, por ejemplo, lo que dice Rushdoony, creo que era en el sermón que lo leímos, acerca, por ejemplo, del padre que tiene que amonestar a su hijo. O sea, el niño corre con temor porque sabe que viene el padre a conductarle que hizo algo mal. No se escapa, no se debe dejar a expensa de que, pobrecito, no puedo corregirlo porque, no sé, X motivo, ¿no? Entonces sí hay que conductarlo siendo niño. A veces piensan que se tiene en mente que no, los niños son inocentes, pero es una mala enseñanza, por ejemplo, de la antropología del hombre, cómo nace. Entonces sí son responsables. O sea, otra cosa que también observé también, por ejemplo, en este mismo hilo, de los niños dándole responsabilidades cada vez más y hacerles entender que todas estas responsabilidades que van adquiriendo creciendo tienen consecuencias. Si actúan mal, si van en contra de lo que Dios ha dicho,
en contra de que, por ejemplo, el padre, bajo una visión bíblica, él ha dado alguna responsabilidad y no lo está haciendo, el padre tiene que conductarlo. Entonces no es para, no, pobrecito, que es un niño, no sé. Tampoco era descargarse como lo que estamos hablando, utilizar ese poder de mala forma. Entonces, sí yo digo que sí compatibiliza la idea. Eso también va ligado, por ejemplo, reconociendo el bautismo también de infantes. O sea, imploramos, recordando ese pacto de gracia para nuestros hijos, para nuestros futuros hijos. Entonces, porque reconocemos que tienen una naturaleza pecaminosa. Y esos niños van a estar clamando por rebeldía, por no reconocer a Dios, que es el único creador, el único todopoderoso que da su ley. Entonces va en contra de su primer mandamiento. O sea, quieren hacer su voluntad o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, creo que por ahí iba la idea. Puse, la caída nos hace responsable de nuestros pecados. No sé si tendrá algo de sentido. ¿Desde la caída somos responsables de nuestro pecado o la caída nos hace responsables? Sí, o sea, entendiendo por el pecado original, que es esa herencia de una naturaleza pecaminosa y por eso pecamos. Seguimos pecando. Pero en Nos Adán hace todos pecamos. responsables, sí, ¿Cómo? Oh, En Adán todos pecamos. exacto. sí. Mm, Y ya somos responsables Exacto. de ese pecado. Sí, a eso te refieres, sí. Exacto. Ah, claro, claro. De representante, sí. ¿Sí? Entonces, ¿estaría correcto? Sí, sí, sí. Sí, porque estamos hablando en el trasfondo y la base de pacto. El Exacto. pacto afecta a la familia. Para O más del info, representante. ver el episodio del bautismo. Exacto. Entonces, Ay, por eso somos violadores del primer mandamiento por herencia. Ujú. O sea, nos afecta, la generación siguiente va todavía a seguir sufriendo por los efectos de los pecados de nuestros cristianos pasados. Por ejemplo, la consecuencia mayor es el poder que tiene hoy en día el Estado. Ujú. Eso fue por la herencia de los cristianos que estuvieron antes de nosotros, que dieron tal pecado de alejarse de esas esferas, de abandonar esas esferas. Entonces nosotros recibimos, el cristianismo hoy recibe toda esta herencia ya de un estatismo ya con bastante poder y un cristianismo más pietista. Entonces esa es una herencia también en cuanto al pacto nos afecta como pueblo de Dios y obviamente nos hace culpable porque somos del mismo pueblo y si mantenemos esa herencia, esas mismas creencias, seguimos entonces responsables de estas violaciones del primer mandamiento. Entonces, nuestra meta de esta generación es cambiar esta herencia, porque estamos en contexto de pacto, ¿no? Corrigiendo, cambiando toda esta mala información, esta mala aplicación pietista que el cristianismo hoy en día se encuentra, o el evangelicalismo, que es la explosión de todo el pietismo, podemos dar bendiciones también a otras generaciones. Es como los puritanos, a pesar que los puritanos se esforzaron y dieron bendiciones, incluso hasta los impíos recibieron ese legado de bendición, ¿no? Sí. Porque es la herencia y es que la herencia trasciende a veces las generaciones. Así también una generación pietista o que no aplicó bien, su herencia trasciende y vivimos las consecuencias. Entonces lo que tenemos que hacer hoy en día es cortar, digamos, esa herencia en el sentido de enseñanzas pietistas, enseñanzas erróneas en cuanto al Estado y empezar a corregir para revertir la maldición. Sí, y se podría ver de un modo, ¿no? Aunque fuimos beneficiados de alguna manera de la herencia de los puritanos o incluso de herencia de la Reforma, fuimos bendecidos por ello, también tenemos la responsabilidad pues de poder continuar el legado o de poder pues reformar aún más.
Y Exacto. de la misma manera, como no se asumió la responsabilidad, pues igual habían consecuencias. Así, aunque nosotros heredamos aquí, pues el romper y quebrantar el primer mandamiento, aún así somos responsables pues, de nuestra acción frente a eso, ¿sí? De lo que vamos a hacer, de lo que esperamos que suceda confiando en Dios y su palabra, y si vamos a someternos a un falso Dios, a un falso poder, a un poder que no es legítimo, Mm. o si vamos a doblar nuestras rodillas solamente ante el único rey. Y eso pues acarrea responsabilidad, sí, aunque podamos haber heredado muchas cosas malas o muchas cosas buenas, eso no quita nuestra responsabilidad como individuos y de lo que vamos a dejar, del legado que obviamente vamos a dar para otras generaciones. Correcto. Y en nuestra actualidad, las consecuencias que tendremos en el presente. Va la séptima, ¿sí? Ya, me voy. Se relaciona la doctrina de la elección con el primer mandamiento. Me parece que está en lo primerito. ¿Sí? Sí, en el primer párrafo habla de cómo por necesidad está la predestinación. Bueno, yo lo vi de manera de que, o sea, cuando hablamos de la ley de Dios, un poder, una ley se puede dar, o sea, como poder, ¿no? Entonces el único que tiene poder para salvar a un pecador es Dios, tiene el poder absoluto. O sea, él elige, el único que puede tener esa obra regeneradora, esa obra de gracia en el hombre. Ah, Yo lo vi en esa ok. proporción, así. Bueno, ¿quién tiene el poder? Tiene el poder de ordenar, sí, Claro. de poder visualizar el futuro, de con lo que tiene o sobre quien posee dominio, tiene esa habilidad o ese poder de ordenar o destinar aquello que se va a hacer con eso que tiene poder, ¿sí? Tiene esa capacidad sobre aquello por sobre lo que tiene poder. En este caso, pues, en el primer mandamiento, Dios, por cuanto es quien tiene todo el poder y nos creó, pues Él también tenía ese poder de ordenar su creación como le placiera. Sí, en el sentido de la salvación, cuando Pablo se centra en eso, es la elección soberana de Dios, de su pueblo. Me Él suena, tenía ese poder de juzgar y de escoger. Creo que sí lo estoy empezando a entender. Sí, está ahí en la primera parte del versículo. Cuando Rus me habla como de la relación que hace Pablo de la salvación de la soteriología en Romanos 8, que habla del Ordus Salutis, Ujú. sí, como que lo central es la salvación, sí, pero ¿por qué Dios puede salvarnos y por qué Dios tenía ese poder sobre su creación? ¿Por qué Dios tiene ese poder sobre nosotros? O sea, sí, él puede escoger por cuanto Él tiene poder sobre su creación. Él se claro. puede dar ese lujo o tiene ese poder sobre nosotros de poder escoger a quién salvar y a quién no. La ley establece un orden, al igual como se estableció con la elección, ¿verdad? A eso, como a eso, ¿a eso te refieres? Sí, el poder que tiene Dios sobre la creación, ¿no? Claro. Cuando hablamos de la doctrina de la elección, estamos hablando entonces meramente de la predestinación. Sí, En ese Mm. contexto, creo que a eso se refiere, Ya. que por eso fue como que todos quedamos con esa pregunta, como, Sí. Bueno, yo lo estoy viendo por otro lado, pero es que es igual. O sea, primer mandamiento, ¿no? Que no tendrá dioses aparte de mí. O sea, Dios es el poder absoluto. Y como Él tiene, a ver, ¿cómo lo puedo relacionar acá? Él tiene el poder absoluto, entonces Él puede delegar, ordenar a sus escogidos en cuanto al orden que Él ha dado
porque estamos hablando también del poder, y el poder se refleja en la ley. Entonces nosotros como predestinados de Dios somos seleccionados por Dios para poder vivir este mandamiento, que en Dios está el poder absoluto. Y parte de la predestinación o la elección o la providencia de Dios, ya apartándome de esta pregunta, Dios también levanta falsas autoridades con poder para maldición. Por eso Pablo, toda autoridad dada por Dios, pero debemos ahí analizar en el contexto de qué. Pues sabemos que Dios le dio autoridad a Babilonia. Babilonia no pudo ser tan grande porque Dios lo permitió, pero no fue para bendición para el pueblo, sino porque fue para maldición por haber rechazado ese poder absoluto en Dios. Entonces Dios fortalece, da ese poder, pero no como si ese poder, Babilonia representara a Dios, no, sino para maldición. Incluso después Dios castiga a Babilonia por lo que hizo. Entonces Dios levanta autoridades a veces con un poder corrompido, no porque lo esté respaldando en su soberanía, están predestinados para esos días, para castigo Sí, para de la nación. Incluso los elegidos o los predestinados de Dios que deben vivir bajo esas consecuencias, pero totalmente. siempre tomando en cuenta de que van a caer, que Dios al final lo va a disciplinar, pero Sí. es parte del, más o menos algo así. Me desvié, pero quería como complementarlo con eso. Sí. Igual están buenos los ejemplos. Si te fijas, por ejemplo, Faraón, por cuanto él en Egipto tenía el poder, pensó que podía discriminar que los israelitas o los hebreos no debían nacer, los hombres. Entonces él ya estaba tratando de establecer un orden, de ordenar el futuro de acuerdo a al poder que él tenía en ese momento. ¿Sí? Como por cuanto Faraón tenía poder sobre ellos, él pensaba predestinar de esa manera o ordenar a los hebreos de esa manera. Si él tenía ese poder sobre los hebreos de elegir quiénes vivirían y quiénes no. Y en ese caso Faraón dijo, yo elijo que los hombres hebreos que nazcan tienen que morir. Y es el mismo, pues como una referencia que la escritura muestra de esa intención de los poderes mal encaminados o el poder mal de querer ordenar todo de acuerdo a su discriminación. Sí, entendí. Entendí con todo lo que ustedes dijeron, entendí a lo que se refería esta pregunta, porque de verdad que yo la leía, pregunté, no obtuve respuesta. Pero sí, al final tiene que ver con un tema de orden y de predestinación, o sea, de elección. Entonces, ahora sí, como que todos estos conceptos me calzan. Si quien tiene el poder siempre va a querer ordenar el futuro. Si yo tengo poder sobre mis riquezas, sobre mi propiedad privada, yo con ese poder que tengo voy a tratar de destinarlo o a que se me incremente o de acuerdo a mis decisiones, voy a destinar eso a un fracaso. Siempre cuando tenemos poder sobre algo, vamos a influir en el futuro de eso, Ujú. sobre lo que tenemos poder. Octavo, ¿qué proceso debe seguir una persona para identificar las áreas de su vida en las que está violando el primer mandamiento? Yo puse simplemente que identificar en cada proceso de pensamiento, de raciocinio, si parte primeramente, o sea, si comenzamos con Dios, con su ley, con su palabra, en todo asunto. Porque si comenzamos pensando, por ejemplo, hablando sobre el tema de discriminación, y eso es lo que me pasó al principio, no viendo esta misma palabra, aquí lo marcamos que ideológicamente ya está marcado, pero con supuestos humanísticos, ¿no?
como el centro, el ser humano. Y ahí estoy fallando, estoy poniendo primero los pensamientos del hombre y no los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que dice cuando nos referimos a discriminar con una base bíblica, ¿no? En todo ámbito, sea que, no sé, trabajemos, que vamos a hablar pensando que vamos a hablar de la escritura, realmente la escritura comenzó con Dios, o para qué fue, cuando vamos en lo más mínimo. A veces, como pasó ahorita con la discriminación, puede pensar de que esto no tiene que ver con Dios, todo parte primero de Él. Entonces, una evaluación siempre constante en cada cosa que hagamos. Sí, yo diría que no es tan como tienes que seguir estos pasos o el tutorial para identificar cómo estás violando el primer mandamiento. No, yo pienso que la conciencia nos acusa, ¿sí? Que debemos ejercitar nuestra conciencia con la palabra. Levíticos 10:10, ¿sí? Aprender a distinguir lo bueno de lo malo, crecer en el discernimiento por medio de las escrituras, renovar nuestra mente con la palabra y obviamente afianzar todo eso con la oración. Si no es un tutorial, no es como sigue estos pasos, primero ora, después lee la Biblia, luego sale y ya te vas a dar cuenta cómo es que estás violando el primer mandamiento. No, yo pienso que todos tenemos conciencia de cuando reconocemos poderes diferentes a Dios, de cuando estamos buscando poner a alguien como nuestro dador de felicidad, de ley, como nuestro creador o quien tiene poder sobre nosotros. Todos lo reconocemos, ¿sí? No consigo que la conciencia de alguien no le acuse. Y pues ya ejercitar el discernimiento por medio de las escrituras. Yo lo que, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero me llama la atención también el rol importante también que tiene la familia en el término de educación también, porque también ellos son responsables de guiarte en la instrucción de la ley. Entonces creo que también ese es un punto que, no sé, yo veo a nuestra generación eh, que nos ha arrastrado a no saber discernir, a no saber discriminar. Entonces, eh, sí, creo que el tema de educación también es importante volver a revisarlo. Concuerdo. O sea, tanto la educación, la conciencia, alimentar la conciencia, a través de la ley de Dios, la palabra, quien te va a guiar, así también tus tutores, como padres, tus maestros, conforme a la ley de Dios. Y bueno, puede uno caer en variedad, en diferentes áreas puede estar presente este pecado. Incluso Pablo dice, algunos tienen como Dios el estómago, refiriéndose a la comida como la satisfacción. Bueno, esos días en Roma comían, vomitaban y comían. Sí, era algo. Cuestiones asquerosas. Pues una cosa tan simple como eso ya estaban cayendo en violación. Nosotros también podemos caer en esa área. Incluso muchos de los problemas, las personas cuando están afligidas y no saben cómo llenan con comida. Y ahí se está encontrando recreándose. Entonces, sí. Son áreas donde hay que discernir con la ley de Dios. Otro en el dinero tiene el Dios. Y no que la comida sea pecado, el dinero sea pecado, sino es que nos estamos alejando del Dios y de su ley. Son instrumentos que podemos utilizar para la gloria de Dios, o son instrumentos que se transforman al final el propósito y el fin principal de nuestra vida, y ahí ya estamos. Debemos ver todas nuestras áreas como medios para alcanzar la gloria de Dios, ya sea el trabajo, la educación, o tu propio estudio individual, o exhortación, o hablar con otros, son medios para glorificar a Dios. Una vez que estos medios se transforman en el propósito y fin, ahí ya estamos violando el primer
mandamiento. Totalmente de acuerdo. Muy buen final. Los esperamos la próxima semana. Chao.